Bienvenidas, bienvenidos a el capítulo número 24 de estos comentarios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy nos corresponde el artículo número 9 del Código. Erika, ¿quieres empezar? Empiezo yo. ¿Cómo estás? Estoy, bien, Feliz. pero no, es que este artículo me hizo ponerme un poco mal y, y demás. Pero, pero también reconozco que aquí son tus campos porque para mí es toque entre administrativo y civil. Entonces quisiera dejarte para que ya no digan que tú eres el único amargado en esta dupla que siempre está criticando. Te dejaré que ahora tú digas lo que tengas que decir y yo voy a ser la amargada después. Entonces, primero, dinos, Darío, ¿qué ves tú aquí? Por el contrario, yo siento capítulo con capítulo que el más amargado soy yo y que tú eres la optimista que le ves las cosas buenas al código. Pero, muy bien. No, a ver, artículo 9. En esta gran y nueva redacción del artículo 9 dice: las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en la que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera. Hasta ahí, lo que quiere decir el artículo es que cualquier entidad pública, entidad dependencia de la administración pública o de las administraciones públicas estatales, tienen el mismo plano de igualdad que las otras partes que intervienen en el proceso. Hasta ahí todo bien. Y luego dice: pero nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de presentar las garantías que este Código Nacional exija de las partes. Es una excepción procedimental a las medidas de embargo o providencias de embargo del Código. Perdón, arrancaba con lo novedosísimo, porque esta disposición viene idéntica en ese párrafo y en el que sigue, viene idéntica del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y bueno, Así es desde sus orígenes. así probablemente venga de hace 200 años. Pero te voy a corregir, Darío. El otro día dijiste, si este código era de los años 40, no, te equivocas, de los años 30. Bueno, quería darle unos años de juventud. Este, ya, de por sí ya no me quieren por andar criticando el código. No, pero, a ver, es cierto. A ver, para quienes nos escuchan y para que se entienda esto lo que dice Erika, de que aquí es donde toca el administrativo con el civil. Justo este artículo reconoce algo que en administrativo se reconoce como una de las tantas prerrogativas de la administración pública. ¿A qué voy? Si ustedes van y pasan por inclusive la jurisprudencia de la Suprema Corte, el criterio más reconocido para identificar cuando nos encontramos en presencia de derecho administrativo, a la fecha sostiene que es un régimen de derecho donde un sujeto, un ente, el ente público, normalmente una administración pública, se encuentra en una situación de exorbitancia frente al otro. ¿Qué es esa vieja diferencia de las relaciones supra-subordinación que permite que el ente que se encuentra en la parte supra tenga facultades que exceden al marco del derecho ordinario, el derecho común? Por eso básicamente se dice que el derecho administrativo es un derecho extraordinario o exorbitante del derecho civil, que es el derecho común de las partes, ¿no? Ok, si en el derecho civil la regla general es que hay medidas de embargo y ejecución de las partes, en el derecho administrativo tradicionalmente se reconoce que una de las exorbitancias con las que cuenta el Estado es que no se pueden dictar medidas de ejecución o embargo en su contra. Y esto tiene que ver con ese carácter público del Estado, de la administración pública, que se considera que está sujeto a otro régimen. Esa es
la parte ideológica que se encuentra atrás de la norma es relativamente común a todos los sistemas de Iberoamérica. Se lo van a encontrar de España, Portugal y México para abajo. 9. Ese es el primer punto. Les digo, ese es piedra de toque. ¿Es extraño o no es extraño? Les digo, no, la verdad es que es muy común. También hay disposiciones comunes idénticas en todos los estados. No es una norma nueva, novedosa para nada. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo? El año pasado, si no mal recuerdo, yo nada más tengo la fecha de... porque lo que no tengo es la fecha del fallo, pero en el amparo en revisión 144 del 2021, que según yo se falló el año pasado, según yo 17 de noviembre del 2021, y la ejecutoria es de... No, aquí no la tengo la mano. La ejecutoria aprobada, los criterios son de Ahora yo te auxilio, Darío. Tú 3 de marzo del 23. Sí, perdón. Sí. Bueno, la parte novedosa es que en ese amparo en revisión 144 del 2021, del cual al menos se publicaron 2 criterios de jurisprudencia, que se los dejamos por ahí. Criterio con número de registro 2026079 de la primera sala y criterio 2026051. La Corte no declaró inconstitucional el artículo, sino dijo que no se podía interpretar de forma tal que, en el artículo anterior, en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que insisto tiene la misma redacción, y en esa medida es probable que se mantenga la misma interpretación si llegara a la Corte este artículo. Lo que sostuvo es que ese artículo no puede entenderse como una prohibición definitiva y que para que la norma no sea considerada inconstitucional, debe entenderse que hay casos en los cuales se puede ordenar mandamientos de ejecución y providencias de embargo contra los entes públicos. Esa creo que es la gran novedad que hay por aquí. Hasta aquí creo que podemos hacer un primer punto de acercamiento al tema, Erika. Ok, pero entonces ves que tú qué dirías, Darío, que es para bien o para mal, repitan el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque pues también hay que ser justos, ya fuera de nuestra broma, que a lo mejor si es una norma que funciona bien, pues aunque sea nuevo, pues tenemos que repetirla, o sea, hay que ser justos en sus dimensiones. ¿Tú qué me contestarías a esto? Eso es lo que está detrás, que la repitieron porque tiene una función importante, o la repitieron porque es una tradición, o voy con la tercera pregunta y más, una pregunta más molestona, entre comillas, la palabra, pero o la repetición soslaya que ya hemos evolucionado en ciertos criterios de lo que es una autoridad actuando en el mismo plano que el particular. ¿Qué me contestarías, Darío? Qué bonito. Vamos en partes. A ver, yo de mi lado administrativista puro y duro, yo digo que es una norma que debe de estar ahí. Y es más, como administrativista y procesalista, y ahorita me darás tu opinión desde lo procesal, pero desde lo administrativista, esto tiene una razón de ser. La razón por la cual el régimen jurídico establece que no se puede embargar al Estado tiene que ver básicamente con un principio de
que el Estado se presume líquido, que se presume que tiene capacidad de pago. Y a ver, quizá aquí todavía debo hacer una acotación anterior. Hay un régimen de bienes del dominio público. Ahí a nivel federal está en la Ley General de Bienes Nacionales, hay una parte en el Código Civil Federal, hay una parte inclusive en el mismo anterior Código Federal de Procedimientos Civiles que establece que bienes se consideran bienes del dominio público y por lo tanto inembargables, imprescriptibles. Ahí regularmente lo que cae en esa categoría son los bienes de uso público y destinados al servicio público. Son los bienes que por su uso, destino, normalmente son bienes, insisto, inembargables, imprescriptibles, fuera del comercio. La Corte, en la contradicción de tesis 44-2015, ya había analizado un poco el viejo artículo 4, equivalente a este artículo 9, y ya había dicho, a ver, este artículo 4, ahora el 9 del Código Nacional, no hace referencia a esos bienes de la Ley General Nacional de Bienes Nacionales, ni al... porque esos tienen su propio régimen, esos son bienes inembargables per se, lo cual está bien. Este es un régimen excepcional, acá lo que nos está diciendo es que no se puede nunca ordenar embargo contra los bienes de las administraciones públicas o entidades públicas. Entonces, la pregunta que en cuestión ha sido ¿es constitucional que nunca se pueda ordenar el embargo de estos bienes? Bueno, digo acá, desde lo administrativo y bajo pensando que estamos partiendo de la pregunta de que no estamos pensando en los bienes en general porque estamos excluyendo a los que por su propio régimen están excluidos. Yo sí creo que, insisto, hay razones de derecho administrativo, que es esta presunción de la solvencia, que hay todo un régimen de la actividad de la administración pública que tiene que estar haciendo pagos, servicios, movimientos y realizando su actividad día a día con cosas, actividad de prestación, de servicios, etcétera. Y entonces un embargo que bueno, a ver, un embargo sobre qué bienes no serán del servicio público y no serán de uso común, quién sabe. Hay una discusión aquí sobre si se pueden embargar cuentas. Yo siempre he creído que no se pueden embargar cuentas de la administración pública. Se ha ordenado, se ha ejecutado, ha pasado, pero bueno. Me parece que pone en juego la operación diaria de la administración pública. Poquito, si se quiere. Y en esa medida, desde lo administrativo, no me gusta. Desde lo procesal, ¿qué es lo que no me gusta? Aún en procedimientos de ejecución, que hablaremos, cuando hablemos adelante vamos a hablar de tipos de acciones, y muy adelante hablaremos del procedimiento de ejecución. El mandamiento de ejecución, las providencias de embargo, tienen una finalidad de garantía, no de cobro. Entonces, si yo embargo para garantizar y no para cobrar, no tiene sentido o sea, me parece que el medio no es adecuado o idóneo al fin, porque al final del día no le voy a ejecutar estos bienes al Estado. ¿Se imaginan? Voy a llegar al extremo. A mí embargando el ángel de la independencia, ¿no? Es por sí mismo un bien inembargable, ¿no? Pero podría uno llegar a ese absurdo de que yo esté embargando bienes que no voy a terminar usando, como pasa en privados, para en algún momento la venta y el remate por la falta de solvencia del deudor. Acá el Estado tarde o temprano tiene que pagar, porque el Estado, como funciona hoy, nunca es insolvente. Y entonces con esas dos componentes, administrativo y procesal, me parece que no tiene una razón de ser. Dicho esto, ya las tres preguntas que me hiciste, creo que es importante. No creo que sea mera tradición.
Y en relación a la pregunta sobre si nos hace falta entender que hay situaciones en las cuales hay momentos de igualdad de la administración pública, yo creo que se justifica un poco con esto que te decía, o sea que sin dudar que hay juicios y procedimientos en los cuales se encuentran totalmente en un plano de igualdad y un proceso en un plano de igualdad. La gran diferencia con un particular es que los entes públicos tienen por atrás el respaldo del presupuesto público para garantizar esto. Y en esa medida hay una gran diferencia con por qué embargo en el caso de privados. Porque embargo para que si no me quiere pagar, en algún momento lo embargado me permite hacer efectivo el cobro. No sé pero yo tendría otra pregunta, Darío, perdón. Pero, no. Pero dada tu experiencia práctica, y me parece muy bien la parte teórica que nos estás explicando. Es decir, a la autoridad no le voy a hacer vía de apremio porque presupongo que tendría que cumplir de algún modo. Pero yo preguntaría, esa fineza doctrinal con la que tú nos explicas, ¿es la que sucede en la realidad y la que las autoridades tienen en la mente cuando van a cumplir sentencias? No, totalmente. Es ahí donde la realidad está totalmente superada. La teoría está totalmente superada por la realidad. O sea, es decir, para los estudiantes que nos escuchan, la autoridad, es una pregunta, Darío, ¿no ha usado más este artículo para pensar que entonces no debe cumplir de algún modo? Sí, no, es un... A ver, y hemos avanzado mucho en... O sea, hay que ir cambiando de regímenes, porque los regímenes de demandas contra el Estado cambian. El que teníamos en la ley de amparo, que cambió en el 2013, el que teníamos en demandas ordinarias administrativas contra el Estado, que cambió en el 2005, y el de demandas ordinarias civiles por demandas civiles u ordinarias contra el Estado, que está cambiando con este código, ¿no? ¿Qué cambios hemos tenido? En el tiempo se ha implementado un sistema de ejecución de sentencias más o menos eficaz, tanto en el contencioso administrativo como en el amparo. Y lo que pasa es que este sistema presupone que no tienes este problema porque aquí no estás enfrentando a una autoridad con poderes públicos. Y en esa medida te diría, Erika, o sea, yo creo que aparentemente no pasaría esto porque tú entras con una sentencia firme o un título que trae aparejada ejecución al procedimiento ejecutivo o al juicio ejecutivo, arrancaría con el denominado, todavía conocido como auto exequendo. Primera vez si escuchan esa cosa dominguera, es el auto que ordena requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en ese orden. Entonces, en la práctica funciona como el actuario te toca la puerta, te dice, oye, paga. Si lo has pagado, procede al embargo, y una vez que embarga, te emplaza al procedimiento de ejecución. Y los procesos de ejecución son procedimientos muy sumarios porque no hay básicamente etapas de conocimiento. Es la diferencia de un juicio ordinario. Un juicio ordinario está estructurado de forma tal que tengas discusión sobre el derecho a discutir. El proceso ejecutivo normalmente tiene defensas acotadas, pruebas acotadas, es nada más una mera discusión sobre la viabilidad del pago. Y entonces, o sea, es como 2-3 etapas y va a terminar nada más con una orden de pasar a ser efectivo esto.
Y acá lo interesante, y esto sí no lo traigo ahorita en el radar, es cómo se ejecuta o sea, cómo la sentencia final ante la resistencia de una autoridad se terminaría siendo totalmente efectiva. Aquí te fallo y lo checo para la próxima. No sé si traigo un procedimiento especial. Pero ahí yo tengo aportaciones, Darío. Sí. Cuando yo empiezo a hacerle preguntas a Darío o él a mí, no es porque uno u otro no hayamos preparado el tema, sino porque pensamos que podemos, dadas nuestras gustos, especialidades, podemos dominar más el tema. Pero mira, Darío, hay una jurisprudencia de la segunda sala, la 85-2011, de rubro dependencias de la Administración Pública Federal o de las entidades federativas. La omisión en dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en un juicio en el que figuraron como demandadas constituye un acto de autoridad para efectos del amparo. Entonces, bueno, pues esa podría ser una salida a la pregunta que acabas de plantearnos, Darío. Otra es que estuve investigando y me encontré que, aunque tú lo creas, claro que son juicios del orden laboral, pero que tiene que ver con esto de las autoridades para cumplir. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene varias recomendaciones ante la ejecución de laudos y de sentencias por parte de la autoridad, y hace un estudio muy interesante la Comisión en estas recomendaciones, en el sentido de que, y eso es la parte que me interesa subrayar, en el sentido que parte del debido proceso es la ejecución de la sentencia. Si una sentencia que sea ejecutable y no me importa quién sea la otra parte, no puede ser cumplido el debido proceso, porque ¿a qué vine a un juicio si al final no me van a cumplir? De ese caso ahí también podríamos dejarles, Darío, y todo para lectura, el interesante caso de la Corte Interamericana de los Pensionistas de Perú, que después de pasan años y años y no les ejecutan el laudo que ellos ganaron para esto. Entonces, sin un laudo ejecutable o una sentencia en la materia que sea, no puede haber la realización y la efectividad del debido proceso. Por eso es que mis cuestionamientos, Darío, de este artículo 9, como tú bien lo dijiste, y ya fuera de broma, pues está desde que existía el otro Código Federal de Procedimientos Civiles, y qué concepción teníamos del debido proceso y del papel de la autoridad ante los particulares, que como tú nos has ido explicando, pues ha cambiado. Entonces, por eso, yo entiendo perfectamente por qué me estás diciendo que es sano y natural que esté este artículo, pero yo por el otro lado lo cuestionaría, y por eso me pregunta, es que hemos evolucionado un poco desde que la medicina, lo voy a hacer símil, desde que la medicina era con hierbas hasta el momento, pues igual en el derecho hemos evolucionado un poco, y yo, ojo, me quedaría pensando, con la noción de la ejecución es parte del debido proceso y la tutela judicial efectiva. No, la verdad es muy bueno esto, Erika, porque justo ahí en la reconstrucción que hice del Ejecutivo, cuando se llega al punto donde no podrías hacer efectivo otra cosa, pues sí termina siendo nugatorio el procedimiento ejecutivo, y eso terminaría siendo totalmente inaccesible. De hecho, el criterio de la primera sala que les comentaba, el del amparo en revisión 144/2021, lo que dice es eso: hay violación a igualdad, debido proceso y acceso a la justicia. Es con esta norma del entonces artículo 4 al artículo 9. Por eso se le debería reconocer la posible embargabilidad de bienes para hacer efectivo esto, porque si no, lo que terminas haciendo es anular la parte final de la tutela judicial efectiva o el acceso a la justicia, porque tienes una sentencia no ejecutable.
Y nada, o sea, creo que lo identificaste como muy, sí. Pasé 20 minutos explicando como toda la parte teórica, pero justo ahí es en donde se cae el ámbito de por qué si hace falta quizá este criterio de la corte que está... A mí no me gusta cómo está, o sea, insisto, creo que, y sobre todo ya en esta plática que tengo contigo, entiendo por qué llegaron. Es un fallo que está armado extraño, trae mucho criterio internacional, pero como más hacia la postre de como queremos hacer justicia, trae citas a 3 libros muy viejos de procesal, una consultita ahí por una actualizada a procesal a la ponencia. Bueno, pero, en paréntesis, para defender a la sentencia, si aquí en este programa tú y yo hemos sostenido que no hay procesalistas, bueno, ¿a quién quieres que sí tenga? Sí, no, era un poco lo que pensaba. Bueno, quizás esta es una buena prueba de que no hay cosas nuevas, porque sí, justo si va ahora así como a las citas más teóricas, o sea, el estudio del fondo empieza en el párrafo 42 y las citas a autores, o sea, entre precedentes y todo, les digo, hay casos de la Corte Interamericana, caso Acevedo, caso Hitchers-Bronstein, tiempo razonable, un voto del juez Cancado, como se pronuncia, corte, muchas citas, pero bueno. Primera cita del libro, Eduardo Cotul, ya hemos hablado de él. Segunda cita del libro, el libro de Rafael de Pina y el de José Castillo Larrañaga, que no hemos hablado de ese libro, pero pues fueron los ideólogos teóricos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y la siguiente cita es el libro de José Valle de Favela. Y ya, se acabaron las citas. Pero bueno, no, la verdad es que es una sentencia que creo que es criticada en cuanto al método, porque además empieza diciendo que la norma no se justifica desde la exposición de motivos ni de su finalidad, y me parece que luego ya no termina entrando a eso, o sea, termina haciendo el examen de la proporcionalidad y todo, pero como deja de lado el estudio de otras cosas, hace el examen de la Ley General de Bienes Nacionales, el régimen de los bienes públicos, y creo que acota muy bien eso, que cuando está declarando la interpretación conforme a esta norma no está diciendo que se puede embargar absolutamente todo. Parte de la idea de que hay niveles que van a ser inembargables siempre por su uso y destino. Por el etiquete constitucional, porque es claro que no voy a embargar las plataformas de Pemex, posiblemente, ¿no? O el Zócalo. O el Zócalo, sí. Eso, por eso yo pienso, pues es que es una, voy a decir, una obviedad para mí el artículo, porque me parece que muy bien identificado un régimen y quizás es lo que quiso hacer esa sentencia, pero yo agradezco tu exposición y entiendo lo que me estás diciendo, pero para mí pesa mucho el debido proceso, Darío, y esa situación de que sin ejecución no hay debido proceso. No, vayamos al cierre de esta cápsula con la reflexión esta. Para mí también pesa muchísimo, nada más que lo entendemos de formas un poco distintas. Y lo hemos visto a lo largo de todas estas cápsulas, claro. ¿No? Es como, en efecto, para mí el debido proceso también implica ejecución. Pero justo, por ejemplo, para mí, siempre he pensado que esa fórmula de el criterio que nos comentó, el que sea de dependencias, omisión y cumplimiento de una sentencia, que esa omisión puede irse al amparo. Pues bueno, esa siempre fue de que la área tradicional. Me parece que es una forma efectiva, pero lo que termina siendo es un camino efectivo de garantizar el cumplimiento de la sentencia, pero es un reconocimiento que la vía ordinaria no sirve para nada. O sea, es reconocer que... Pero precisamente por normas como esta, Darío. Claro, sí, es reconocer que
el recurso es ineficaz, básicamente. Claro, pero si tú me pones esta norma, y fíjate que en qué capítulo me la pusiste, en el capítulo de acción. Sí, el primerito, así. ¿Me explico? Sí. O sea, también en eso, a ver qué pensarías, Darío, ¿por qué me lo pusiste en el capítulo de acción? Ahí sí creo que es por pura cosa histórica, porque no tiene nada que estar haciendo ahí. No tiene nada que estar haciendo así, y no tendría nada que estar haciendo en el código. Por Dios. En el código. Vamos a decir que. Es que, a ver, es que también en procesos en que hay dos personas, como tú y yo, hay límites a la ejecución. Claro. Y hay posibilidades de ejecutar de otro modo, como tú bien explicaste, que no puede embargar no significa que no pueda después tener efectividad. También en un proceso entre dos personas puede haber un límite al imposible para que o bien sin embargables, o sea. Porque yo puedo tener mi casa, pero la puse a nombre de mis hijos o son patrimonio de familia. Exactamente. Bienes para trabajo. O sea, también eso sucede, por eso me parece inocuo ponerlo. Porque partimos del hecho que el juzgador tiene conocimiento del sistema jurídico y sabrá que no puede ordenar que embarguen la plataforma de Pemex. Bueno, ¿sabes qué es lo mejor? Que con normas como esa, a cada rato, una vez al año mínimo, acá en Nuevo León aparece en el periódico que le embargaron bienes a un municipio en el estado. Sí, pero me ataco de la risa porque, o sea, además es cuando regularmente, pero además, no creo que haya sentencia ejecutada, es porque lo hacen en un juicio ejecutivo mercantil. Sí saben que hay así, hay norma que dice que está prohibido ordenar ejecución contra. No, es porque jamás abrieron bueno, el Código Civil. Pero entonces sería una cuestión de que también no estamos entendiendo que es el debido proceso, ¿no? Hay mucho que discutir por ahí. Pero bueno, ya no me meto en tus terruños administrativos, entiendo, gracias por la exposición tan clara a las respuestas a mis preguntas, y ya ven cómo no nada más Darío es el amargado en esta historia. Yo también tengo mis reflexiones acerca de por qué hay cosas que, como un médico me dijo un día, de la doctora Quinn a la fecha ha evolucionado mucho la medicina, y lo mismo yo, que de los años 30 a la fecha ha evolucionado mucho la noción que tenemos del debido proceso y de las autoridades actuando en el mismo plano, ¿no? De acuerdo. Pero amor y paz, Darío, amor y paz. No, todo muy bien. No, la verdad es que te digo que sobre todo al final ese cierre tremendo con la eficacia es ahí donde se cae toda la teoría. Listo, Erika. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Adiós.